La semana antepasada empezamos a hablar acerca del libro de Ruth. El libro de Ruth, hermanos, es un libro tremendo, hermanos, tremendo. Pero antes de continuar, los niños, ¿de qué años para arriba, hermano? No, pues se me van a venir todos para allá, hermano. No, no. Todos los niños, por favor, hermano, si pueden pasar a sus clases, ¿sí? Hermanos, el libro de Ruth, hermanos, es un libro tremendo, hermanos, ¿sí? Es uno de esos libros que están bien elaborados. Fíjense lo curioso, está entre el libro de Jueces y entre el libro de Primera de Samuel. Entre esos dos libros era el tiempo de los jueces, cuando no había reyes. Recordemos que en el libro de Samuel es cuando se pone el primer rey porque el pueblo quiere. Pero Dios ya tenía preparado al primer rey, ¿sí? Pero el pueblo, vamos a decir, en el tiempo de Jueces se precipitó y pidieron rey antes de tiempo y vinieron algunas consecuencias por ahí graves, ¿verdad? Pero fue el tiempo en el que el libro de Ruth, hermanos, está escrito. Es en el tiempo de los libros de Jueces. Es un libro, hermanos, bien elaborado, hermanos, ¿sí? Bien elaborado. Miren, es de esos libros a quienes les gustan las historias románticas. Es un libro que tiene romanticismo, ¿sí? Así que si ustedes es de esas personas que les apasiona leer una obra literaria, si así le quieren llamar, y digo literaria porque en el tiempo de Benjamin Franklin, él fue embajador de Estados Unidos y lo comentaba la vez pasada, ¿sí? Él pertenecía a un grupo literario que estaba en contra de los principios bíblicos, en contra de la Biblia. Ellos decían que la Biblia era para gente inculta, vamos a decir, ¿qué provecho se podría sacar de la Biblia? Y Benjamín toma el libro de Ruth, dice, y cambia los nombres y les trae esa obra literaria a ellos y se la lee. De tal manera que la audiencia que estaban ahí, puros eruditos, literarios, entre comillas, quedaron asombrados y le preguntaban, ¿de dónde sacaste tal historia? Es una historia hermosa, perfecta. Y él, pues, le daba gusto de decir, ¿sabes qué? Esta historia la saqué del libro que ustedes no quieren, la saqué de la Biblia. ¿Sí? Es un libro muy hermoso, hermanos. Es un libro que tiene suspenso, hermanos. Sí, imagínense el momento en el que vos, que vamos a ver más adelante, llega ante la puerta de la ciudad y le llama al pariente que no se da su nombre y le dice, hey, fulano. Y él habla con él para que él redima a Ruth, ¿sí? Para que la redima. Y todo el mundo esperando que él diga que no, ¿verdad? Por los sucesos que están sucediendo. Es una obra, hermanos, en la que nos confronta entre lo bueno y entre lo malo, día tras día, a cada uno de nosotros. Estamos leyendo la obra el libro de Noemí, hermanos, y podemos nosotros estar a la sospecha de qué me tiene Dios a través de esta obra, ¿sí? Es un libro, hermanos, donde podemos ver la bendición de Dios hacia Noemí cuando Noemí no se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? Es un libro, hermanos, muy bien elaborado. Miren, es como esas películas. Yo no sé si ustedes tengan alguna película favorita, ¿sí? Pero mi esposa tiene una que se llama Cartas a Julieta, ¿sí? Allá de los tiempos de Romeo y Julieta, ¿sí? Yo creo que esa película, creo que no está, ¿verdad? Qué bueno. Esa película la he visto yo creo como 20 veces, hermanos, ¿sí? Y yo la he visto como unas 6 veces con ella. Desde que me siento con ella y me pongo a verla, ¿verdad? Pero es de esas películas, hermanos, que yo no sé cuál es tu película, ¿verdad? Pero que te apasiona verla, que la ves una vez y la quieres volver a ver. Y la quieres volver a ver, ¿sí? Y la quieres volver a ver. O como un libro que te apasiona tanto que lo lees una vez y a la semana lo vuelves a leer otra vez como si fuera algo nuevo. Y lo vuelves a leer otra vez y te apasiona cada vez más. Ya sabes lo que sigue, pero te encanta leerlo, te encanta darte cuenta de nuevo de lo que la película o de lo que el libro tiene puesto en cada una de sus líneas. Ese es el libro de Ruth, hermanos. Es un libro muy bien elaborado que tiene muchas cosas, hermanos, que enseñarnos. La vez pasada, hermanos, hablábamos del capítulo número 1. Miren, hermanos, el personaje principal de este libro, hermanos, no es Noemí. El personaje principal de esta obra no es Ruth. Y el personaje principal, hermano, no es vos. El personaje principal de esta obra es Dios.
Él es el personaje principal, hermanos, que está llevando a cabo todo este proceso de redención de una manera inimaginable, ¿sí? Los sucesos que están llevándose a cabo, Dios los está llevando a cabo de una manera detrás de bambalinas y a veces de una manera presente que nos va llevando a través de esta obra y nos va apasionando, nos va llevando y vamos descubriendo nuevas cosas e inclusive, hermanos, situaciones que están sucediendo ahí, las podemos aplicar a nuestras vidas. Y de la manera en que Ruth y Noemí actuaron y vos actuaron, de la misma manera nosotros le podemos hacer. Y de la misma manera en que Dios bendijo a cada uno de estos personajes, Dios nos puede bendecir de la misma manera, hermanos. Posiblemente nos demos cuenta de que leyendo este libro, nosotros mismos estamos pasando por situaciones semejantes a la que ellos estaban pasando. Pero de la misma manera en que ellos encontraron la solución o la manera de llegar hacia la bendición de Dios, de la misma manera lo podemos aplicar a nuestras vidas. Amén, hermanos. Uno de los puntos principales que vimos la semana pasada, hermanos, y quiero traerlo a cuenta porque quiero que esté muy claro, hermanos, ¿sí? Que muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que a veces quiere salir de viaje o quiere comprar algo, yo no sé qué quiere hacer, ¿sí? Y usted dice, voy a hacer esta situación, y la hace, y después dice, ay Señor, bendice lo que acabo de hacer, que esto sea para honra y gloria tuya. Y queremos que Dios bendiga la decisión que tomamos, cuando la decisión que tomamos no tomamos a cuenta a Dios, y queremos que Dios nos bendiga porque lo estamos incluyendo a través de la bendición para la decisión que nosotros tomamos. Miren, en el tiempo de los jueces no había reyes, dice la palabra de Dios en el versículo 1, y cada uno hacía lo que era bueno, lo que era mejor, conforme a sus propios ojos, pero no conforme a los ojos de Dios. Y nosotros en la actualidad, hermanos, muchas veces, la mayoría de las veces, tomamos decisiones de esa manera. Una manera desenfrenada, alocada, sin antes ponernos a meditar. Miren, viene a mi mente Pablo. Todos ustedes conocen a Pablo. Pablo era un gran hombre de Dios. Miren, la gente, hermanos, cuando Pablo pasaba, se ponía de tal manera que la misma sombra de Pablo podía curar a las personas. O sea, era tanta la fe que mucha gente tenía sobre él que simplemente si su sombra pasa sobre mí, yo seré sanado. Bueno, hermanos, Pablo no tomaba ninguna decisión, hermanos, si él antes no había una concordancia entre el Espíritu de Dios y la iglesia. Miren, vamos a Hechos 13, y creo que lo van a poner aquí en la pantalla, ¿sí? Hechos 13, versículos 2 y 3, ¿sí? Fíjense lo que está haciendo aquí. Pablo se encontraba, era miembro, digamos, de la primera iglesia bautista de San Isidro. Era miembro de la iglesia de Antioquía. Y Pablo, de alguna manera, pues tenía que ir a salir en su primer viaje misionero. Caramba, si Pablo estuviera aquí y nos dijera, hermanos de Pipsi, voy a irme a Los Ángeles o voy a ir a la iglesia fulana de tal y voy a hacer esto, ¿sí? Caramba, pues todos dijéramos, hermano Pablo, vaya, nosotros lo apoyamos. No, hermanos, Pablo no tomaba ninguna decisión, hermanos, si antes el Espíritu de Dios en la iglesia no estaba en un mismo espíritu. Miren lo que dice aquí, mientras estos, o sea, la iglesia de Antioquía, dice al Señor, dijo el Espíritu, apartándome a Bernabé y a Saúl para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Fíjense, hermano, el Espíritu Santo estaba trayendo esa inquietud sobre él. Y segundo, también lo trajo sobre la iglesia. De tal manera, hermanos, que la iglesia y el Espíritu del Señor, pero principalmente la iglesia, estaba orando al Señor e impusieron las manos sobre Pablo y lo mandaron. Lo que quiero dar a entender, hermanos, es que sus decisiones tienen que estar basadas de la misma manera. Antes de tomar una decisión, Señor, ¿es correcto que haga esto o no es correcto? Señor, tengo en mi mente el deseo de
de comprarme un carro, por ejemplo. Sí. Señor, debería hacerlo. Tengo un carro aquí, pero este está más bonito. Debería hacerlo. Y empezamos a orar. Y Dios trae respuesta a tal cosa. Y dice, no, porque ese dinero de pronto lo vas a ocupar para esto. Y sucede algo y resulta que ese dinero lo usas para el Señor. Gracias, Padre, porque no permitiste que hiciera esto. Si no, con esto otro, hubiera quedado endeudado. ¿Sí? Yo no sé qué tantas cosas pudieran venir a su mente, pero es importante, hermanos, que tomemos a Dios en cuenta antes de hacer las decisiones y luego pedirle a Dios que bendiga lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Ese era el enfoque principal de la predicación pasada, hermanos. ¿Sí? Ahora, debemos de ver esto. Cuando nosotros nos separamos de lo que Dios está haciendo, hermanos, como hijos de Dios, cuando nos separamos de lo que Dios está haciendo, vienen consecuencias. Les mandé un video a mis nietos, a mi hija y a mi esposa, de una niña que tiene una chancla y dice, esta no es la estrella de Belén. Ah, pero como nos ha guiado, dice, y es una chancla con la que la mamá, órale, vayas a bañar, órale, tienda su cuarto, ¿sí? Dice, no es la estrella de Belén para que nos guíe, dice, pero cómo nos ha guiado, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros nos salimos de lo que Dios está haciendo, de la voluntad de Dios, entonces vienen consecuencias. Dios en ese momento, en el tiempo de los jueces, en el tiempo en que Elimelec, Noemí y sus hijos estaban en Belén, Dios trajo una hambruna sobre la ciudad. De tal manera que Dios estaba trabajando sobre ellos, estaba trabajando en ellos. ¿Sí? Y Elimelec dijo, no, ¿saben qué? Aquí no, yo me muevo. Moab no está pasando nada, las cosas están bien y yo no quiero que mis riquezas se mengüen o no quiero hacer esto y lo otro, me voy. Y Elimelec y su esposa y sus hijos deciden, bueno, él decide irse a Moab. Y entonces Dios sigue trabajando con el pueblo de Judá, con Belén, con la casa de pan, y trae consecuencias sobre la vida de Elimelec y de toda su familia. Por haber, hermanos, salido de la reprensión que Dios estaba trayendo. Dios estaba tratando de enseñar algo a su familia, a Elimelec, a toda la familia, pero ellos decidieron salirse de tal reprensión, podríamos decirle, de tal consejo, de tal guianza que Dios estaba haciendo para restaurarlos. Y entonces vinieron las consecuencias. ¿Qué sucedió? Dijimos, murió Elimelec. Segundo, sus hijos se casaron. Tomaron malas decisiones. ¿Por qué? Porque se casaron con mujeres moabitas. ¿Sí? Y al tiempo, ellos se murieron. De tal manera que queda Noemí y sus dos nueras solas. ¿Sí? 10 años después, es bastante tiempo. Quedan solas y ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Dice Noemí. Y ahí tenemos en el versículo número 6, dice, leemos, en el versículo 6 dice, no está ahí todavía, dice, Noemí escuchó que Dios estaba bendiciendo a Belén. ¿Sí? De alguna manera le llegaron rumores, en el versículo 6 dice, y Noemí escuchó que que Dios estaba bendiciendo a Judá, a Belén. ¿Sí? ¿Y qué hizo Noemí? Dijo, no, pues vamos, regreso de nuevo, ¿sí? Regreso a mi casa. Pero algo que me llama a mí la atención y quiero que lo subrayen, porque siempre debe venir a su mente, hermanos, y vamos a ver mucho más adelante sobre esto. Ella, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Escuchó. Y hermanos, la fe viene por el ¿qué? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ella escuchó y decidió hacer lo correcto. Dios empezaba a trabajar. De hecho, Dios ya estaba trabajando sobre ella, pero Noemí no se daba cuenta. Pero ella escuchó que Dios estaba bendiciendo a Belén y decidió regresar. Ahora dice allí en el versículo 8 y 9, dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volvaos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de sus maridos. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron, ¿sí? Hermanos, sin la intención de juzgar a nadie, hermanos,
porque cada uno de nosotros tenemos una vida que estamos llevando, pero posiblemente algunos están pasando por situaciones difíciles en sus vidas. Posiblemente sus familias no están bien integradas. Miren, hermanos, cuando caminamos nosotros tomados de la mano de Dios, día tras día, cuando caminamos, hermanos, estamos como metidos dentro de una burbuja, ¿sí? Decía el pastor el domingo pasado, porque él dijo que alguien lo había corregido, yo le dije sobre un texto que él dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la palabra dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si es Dios por nosotros, quiere decir, con nosotros quiere decir que ambos estamos peleando. Yo estoy peleando y Jesús aquí a un lado de mí estamos peleando. Jesús, vamos a ganar, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Si Dios por mí quiere decir que yo estoy detrás de Él y Él está peleando mi batalla, ¿sí? Yo me estoy cuidando, vienen dardos y vienen todo, pero yo estoy detrás de Él. Cuando nosotros, hermanos, caminamos con Cristo, estamos como dentro de una burbuja, hermanos. Y hay situaciones difíciles alrededor de nosotros que a veces ni cuenta nos damos. No nos damos cuenta, porque caminamos de la mano de Dios. Y Dios nos está bendiciendo, está proveyendo, nos está guardando, nos está cuidando, ¿sí? Cuando nosotros caminamos con Dios, ¿sí? Pero si nosotros estamos fuera de Dios, hermanos, entonces vienen consecuencias y posiblemente haya familias en este momento, hermanos, que estén pasando por situaciones difíciles. Yo he estado en situaciones de familias, hermanos, donde pasan momentos bien difíciles que digo yo, Señor, ¿cómo es posible? Hermanos, y en hijos de Dios. No me refiero a personas afuera en el mundo, ¿sí? Sino en hijos de Dios, hermanos. Han pasado situaciones tan difíciles que digo yo, Señor, ¿cómo es posible, Padre, que esto esté sucediendo en este hogar? Y la única solución, hermanos, es porque algún miembro de la familia decidió apartarse de Dios. Y midieron las consecuencias, ¿sí? Y hermanos, cuando eso sucede, cuando la persona se aparta de Dios y empiezan a venir consecuencias, empieza a venir un dolor, hermanos, empieza a venir tormentas en esa persona, hermanos, que tomamos decisiones equivocadas. Y miren aquí lo que Noemí estaba haciendo, hermanos, ¿sí? Noemí decide mandar a sus nueras de regreso a la tierra de Moab. Bueno, estaban en Moab, pero regresen a su casa con sus madres. Y les dice, y si es posible, ustedes son jóvenes, yo soy vieja, dice, vuélvanse a casar de nuevo, tengan maridos, quédense en su tierra. En pocas palabras les estaba diciendo, quédense con sus dioses paganos, ¿sí? ¿Sí? ¿Recuerdan que la vez pasada les comentaba acerca de la historia de mi madre? ¿Sí? El hermano Cano era diácono aquí en la iglesia y él daba estudios y yo vivía en Tijuana todavía. Y me acuerdo que un día le dije a mi mamá que si quería un estudio. Ella me dijo que sí, acaba de recibir a Jesucristo como Salvador. Perdón, fue el hermano Cano, llevó el estudio y recibió a Jesucristo como su Salvador. Y me acuerdo que ella tenía imágenes, yo les decía. Y que me dice, voy a regalar todas esas imágenes. O sea, el pecado, la idolatría se la voy a dar a otro. Un poco parecido a lo que Noemí estaba haciendo aquí, ¿verdad? Y le digo, oye mamá, le digo, ¿por qué le vas a mandar el pecado a otra persona? ¿Por qué mejor no las destruyes? Así quedó todo y me fui a trabajar. Cuando regresé, hermanos, les comentaba, ella me habló y me dijo, mira Sergio, mira esta pila que tengo aquí. Salimos al patio y tenía una pila de yeso. Había roto todas las imágenes que tenía. Cristos, crucifijos, María, etcétera, etcétera. ¿Sí? San Judas, San Martín de Porres. Éramos católicos antes, hermanos, ¿sí? Y rompió todo, hermanos. Entonces decidió ella deshacerse de todo lo que tenía con tal de seguir de una manera correcta a Dios. Hermanos, Noemí estamos viendo que está desesperada, que siente la mano de Dios encima y podemos hasta decir, pero Noemí, ¿qué está pasando contigo? Noemí, hermanos, se sentía vieja, a lo mejor estaba, pero en los caminos de Dios, hermanos, nadie se siente viejo, ¿sí? Que físicamente es otra cosa, bueno, ¿verdad? Pero espiritualmente, hermanos, estamos fortalecidos, ¿sí? Pero, hermanos, Noemí decía, es que la mano de Dios está sobre mí, o sea, me está oprimiendo, Dios se ha alejado. Pero, hermanos, Noemí tenía mucho que darles a sus nueras, pero ella, hermanos, no se daba cuenta de ello, ¿sí? Miren lo que dice ahí en Ruth, capítulo 1,
versículos 11 al 13 dice, ¿tengo yo hijos? Les dice, en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volváis, hijas mías, e idos, porque ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviera con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotros de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que yo mayor amargura, o sea, ella tenía una amargura tremenda, tengo que vosotras. Ustedes solamente perdieron a sus hijos, a sus esposos. Yo perdí a mi esposo, perdí mis bienes, perdí a mis hijos y me quedé sola. Hermanos, cuando leemos la Biblia, leemos todos los libros y leemos acerca de una viuda, sobre el cuidado que se debe tener sobre las viudas, es tremendo, porque no tiene ya ningún soporte. Y Noemí eso es lo que tenía. Y todavía con la carga de 2 nueras, ¿sí? Entonces ella sentía una amargura, un pesar tremendo dentro de su vida. Dice, no, hijas mías, que yo mayor amargura tengo que vosotras, pues la mano de Jehová, ¿qué dice? Ha salido en contra de mí, ¿sí? Contra mí. Esa es la manera, hermanos, en que Noemí se sentía en este momento, ¿sí? Se ve como una persona que no tiene nada que ofrecer, ¿sí? Yo no sé, hermanos, si en tu vida alguna vez te has sentido de esa manera por situaciones que están pasando en tu vida, ¿sí? Situaciones, problemas que tienes que te alejan de Dios y que sientes que Dios te ha alejado de ti. Pero miren, este libro nos enseña que Dios nunca nos suelta, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquel cuadro de las huellas de las pisadas? Cuando aquel hombre se queja con el Señor y dice, Señor, yo veo 2 pares de huellas cuando camino contigo y voy feliz, pero en mis momentos más difíciles solamente veo un par de huellas caminando. Dice, Señor, ¿por qué me has dejado? Le decía este hombre a Jesús, pero Jesús le dice, no, dice, yo nunca te he dejado. Lo que pasa es que en esos momentos que dice, yo te iba cargando. Pero a veces, hermanos, nuestra amargura, nuestro pesar, nuestro dolor nos impide ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nosotros y no nos deja ver, hermanos, lo que está pasando, ¿sí? Hermanos, Noemí tenía mucho que darles a sus nueras. Miren, hermanos, sus nueras no necesitaban de un esposo, ¿sí? Sus nueras no necesitaban de riquezas, de una casa donde vivir. Lo que sus nueras necesitaban era conocer y relacionarse con el Dios verdadero. ¿Qué dice Salmo 91:1? Ahí lo tenemos en pantalla. Salmo 91:1 dice, el que habita, todos conmigo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, ¿sí? Eso es lo que ellas necesitaban, hermanos. Ruth tenía eso, pero Ruth se había olvidado de ello. Y Noemí podía darle esto a sus nueras, pero la relación, el agobio, el pesar, la situación que estaba sucediendo en la vida de ella, hermanos, no le permitía a Noemí darle esto a Orfa y a Ruth, ¿sí? Vayan a sus tierras, vayan con su mamá, cásense de nuevo, busquen marido, y que Dios estaba bendiciendo, hermanos, a sus nueras, y que Dios las bendiga y que Dios tenga misericordia de ustedes, ¿sí? O sea, podríamos decir, Noemí, ¿qué estabas pensando? Y a veces eso pasa en nuestras vidas, hermanos. Miren, hermanos, la amargura produce ceguera espiritual, hermanos. La amargura produce ceguera espiritual. ¿Cuántas veces has estado con un pesar, con amargura, y no te permite relacionarte con el Espíritu de Dios para que Él te guíe, para que Él te hable, para que escuches? Recuerda esto, hermanos, la amargura produce ceguera espiritual. También podemos ver, hermanos, que en el momento en que el dolor duele tanto, hermanos, que podemos perder el camino. ¿Cuál es el camino? Este es el camino, pero el dolor es tan grande, hermanos, el agobio es tan grande, el pesar es tan grande, que perdemos el rumbo y empezamos a caminar en círculos ahora sí que como le decía yo a mi hija Barbie cuando estaba chiquita, para donde apunte el guarache, ¿sí? No sabemos a dónde vamos.
Porque el dolor es tan fuerte, hermanos, el pesar es tan fuerte en nuestras vidas que nos alejamos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y empezamos a tener un pesar en nuestras vidas que perdemos el rumbo, hermanos. Por esto, hermanos, no permitas que tu dolor determine tu teología. En pocas palabras, no termines que tu dolor determine tu relación con Dios. Mi relación con Dios es una cosa, mi problema es otro, ¿sí? Pero que tu problema no sea tu problema con Dios, porque entonces estás acabado, ¿sí? Es importante, hermanos, ¿sí? Entender esto, ¿sí? No permitas que tu dolor determine tu teología, ¿sí? El dolor, hermanos, la amargura, te lleva por caminos que no son los correctos, ¿sí? Y la amargura, hermanos, produce ceguera espiritual. ¿Sí? Cuando tienes problemas, todo eso viene a tu vida, todo eso viene a tu vida. Si tú haces memoria de alguna situación pesada que has pasado en tu vida, te vas a dar cuenta que hay razón en esas palabras, hermanos. Y todo eso, hermanos, proviene del libro de Ruth, ¿sí? Como les digo, es un libro tremendo, maravilloso, ¿sí? Es una obra, si pudiera decir literaria, que no es literaria, hermosa, que puede ser leída una y otra vez y otra vez. Y cada vez que tú la leas, vas a encontrar más y más y más sabiduría y más palabras que Dios está hablando a tu vida, hermanos. Amén. Aquí tenemos a dos personajes, hermanos, importantes, ¿sí? Tenemos a Orfa y tenemos a Ruth. Y cada una representa a dos tipos de personas. Orfa representa prácticamente a personas que han escuchado, que han abrazado la fe cristiana, la palabra de Dios, digamos, pero presentan a un grupo de personas que actúan con prudencia, ¿sí? No están dispuestos a dar más, ¿sí? Yo estoy aquí, ¿ocupas ayuda? Órale, ¿cuánto? Y damos. ¿Ocupas esto? Yo te lo consigo. Pero no están comprometidas con la obra de Dios o con la palabra de Dios ante situaciones difíciles. Eso es lo que representa Orfa. ¿Se acuerdan de la parábola, hermanos, del sembrador? ¿Sí? El sembrador salió a sembrar y semilla caía ¿dónde? En las calles. Y la gente la pisaba y el calor y las piedras pues no dejaban que germinaran. Otra cayeron entre arbustos, en tierra, arbustos, y empezaron a crecer. Pero los problemas y las situaciones, o sea, las ramas y todo lo que había, no dejaban que la luz diera, no permitían que crecieran bien y se secaban, ¿sí? Eso es lo que era Orfa, hermanos, ¿sí? Orfa había escuchado lo mismo que Noemí había escuchado, ¿sí? Pero Orfa no estaba dispuesta a comprometerse con el Señor. Y si te das cuenta, hermanos, hay personas en las iglesias que trabajan de esa manera, ¿sí? Que al primer problema se van, ¿sí? Hay personas que tienen que comprometerse con ciertos ministerios y no lo hacen. Miren, un ejemplo, ¿sí? Antes que el pastor se fuera, pues él me dijo, hermano, ¿me puede ayudar con la música? Yo encantado, ¿sí? En lo que quiera que te sirva, yo sirvo. Tenemos ya como 2 meses, yo creo, ¿sí? 3 meses tocando música. Y créanme que no encuentro músicos, hermanos, ¿sí? Yo canto desafinado, toco mal. Y ando buscando músicos. Ya he hablado con mi hermano J.R. ahí y hemos estado ahí trabajando un poquito. Él va, a lo mejor dentro de poco lo vamos a ver tocar el bajo. Pero hermanos, hay gente que tiene talentos. Pero yo no veo a nadie que se acerque, hermano, qué feo canta. Pues véngase a cantar conmigo, hermano, sí. Hermano, qué feo toca la guitarra. Hermano, pues véngase conmigo a tocar la guitarra. ¿Sí? Algunas personas yo les he dicho, hermano, yo no sé tocar batería, pero les puedo enseñar las bases que yo sé y con eso ahí te agarras y despiertas. Hermano, necesitamos eso. Y hay otros ministerios más, hermanos, ¿sí? Que se requiere gente comprometida. Hermano, yo no sé hacer esto, yo no sé ir a tocar puertas, hermano, pero si me dice cómo, yo le entro, hermano, ¿sí? Gente comprometida. Y Orfa, hermanos, representa a la gente que no se quiere comprometer. En cambio, hermanos, si vemos a Ruth, Ruth es una persona que está comprometida, ¿sí? Es una persona que quiere caminar más allá de lo que se le pide que haga, ¿sí? Es una persona que se compromete y que busca la verdad y que busca al Señor. Si no, aquí lo estamos viendo, hermanos, ¿sí?
Ahí vemos en Ruth capítulo 1 del versículo 14 al 18 dice, y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron, dice. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, ¿sí? Y Noemí le dijo, he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, ¿sí? Vuelve tras ella. Dejen un paréntesis aquí, ¿sí? No lo tengo aquí, pero lo estoy investigando, hermanos. En el libro del Talmud, ¿sí? Porque aquí ya no se sabe nada sobre Orfa, ¿sí? Orfa ya no vuelve a ser mencionada. Pero en el libro de Talmud, creo que en la página 62, hablan algo sobre Orfa. Hablan algo sobre Orfa, ¿sí? No les voy a decir nada porque no quiero que sea mentira y no quiero que vaya a ser algo simplemente que alguien escribió, ¿verdad? Pero necesito ver en sí lo de la traducción de ese libro porque el Talmud era un libro muy estudiado y habla algo sobre ella, pero creo que no es algo bueno, ¿sí? Pero en cambio Ruth, hermanos, le dice a Noemí, no me ruegues que te deje. Son las palabras más hermosas, hermanos, que ustedes pueden escuchar. En muchas bodas, hermanos, estas palabras se utilizan, pero recordemos una cosa, hermanos, estas palabras fueron dichas por una nuera a una suegra, ¿ok? No son de un hombre a una mujer o de una mujer a su esposo. Sí dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré. Y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre vosotras dos. ¡Wow! Hermanos, esa es la otra cara, esa es la antecara de Orfa, esa es Ruth, comprometida y entregada. Hermanos, Dios estaba haciendo algo con ella. Y ella se dejó manejar por Dios, ¿sí? Ella se dejó manejar por Dios y las bendiciones vinieron sobre ellas. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú te dejas guiar, cuando tú te dejas manejar por Dios, hermanos, viene una convicción como esta. Mira, yo no importa la situación bajo la que estamos sucediendo, bajo la que estamos pasando, pero yo me agrado y me deleito y me conforto con la presencia de Dios en mi vida y punto. Que aquí hay esto, que aquí hay lo otro, que aquí hay chismes, que aquí hay problemas, que mi familia, que esto, ¿sabes qué? Jehová está conmigo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará sobre la sombra del Omnipotente, ¿sí? Dice, y viniendo Noemí, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, ¿sí? Podemos ver esa diferencia también, hermanos, entre Orfa y entre Ruth, y podemos compararlo entre una iglesia, entre hermanos, porque la gente del mundo pues ni es Orfa, vamos a decir, porque está en el mundo, pero hay gente que está en las iglesias, hermanos, y escucha la palabra de Dios, pero no quieren comprometerse, y es importante, hermanos, que se comprometan. Decía el hermano Alfredo hace rato, ¿sí? Hermanos, volteen a sus lados y vean, ¿y qué ven? Bancas vacías, pues hay que llenarlas. Bueno, hermanos, los que estamos comprometidos, los que se quieran comprometer, vamos a trabajar para que al rato haya alguien ahí sentado, ¿sí? Alguien ahí sentado. Pero hermanos, si nos estamos agobiando como Noemí, hermanos, los problemas, hermanos, nos van a llevar por otra dirección. Y más que estar escuchando la voz de Dios, hermanos, nos vamos a alejar de Él y no sé qué decisiones vamos a tomar, ¿sí? Sin darnos cuenta, hermanos, Ruth se estaba comprometiendo con el Dios de Israel. Y Noemí, hermanos, sin darse cuenta, estaba recibiendo bendiciones que ella no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Fíjense una cosa curiosa, hermanos, ¿sí? Hay un mapa que me gustaría que pusieran, que traje por ahí, que les pedí que pusieran. Noemí y Ruth, hermanos, decidieron regresar de nuevo a Belén, ¿sí? Decidieron regresar a Belén. Hermanos, el trayecto no era fácil. Miren dónde está Judá y allá abajito está Belén. Del lado derecho, ¿sí? Está Moab, donde estaban ellas en ese momento. Era un viaje, hermanos, entre 7 y 10 días, ¿sí?
El clima no era, y en esos lugares no es un clima fresco, lleno de árboles y paisajes que iban caminando ahí y decían, mira, qué bonito, mira aquí estas grandes montañas, qué hermosas se ven, mira estos bosques, qué preciosos, mira aquellos lagos. No, hermanos, iban caminando por un caminado lleno de piedras, desértico en ocasiones, ¿sí? Hermanos, ellos no iban caminando por un lugar pavimentado o con banquetas cuando salimos a los parques a caminar, ¿no? Para hacer un poco de ejercicio. Así que salimos a caminar. Hermanos, no había lugares donde se pudieran parar a descansar, ¿sí? Si yo dijera ahorita, hermanos, voy a ir de aquí a Miramar, que era más o menos la distancia entre Moab y Belén, eran como un poquito más de 30 millas, ¿sí? Pues yo me iría por las callecitas y a lo mejor por ahí encontraría una banca y me sentara o una sombrita y ahí me quedara un rato. Hermanos, ellos no tenían nada de eso y estaban a despensa, hermanos, como estaban en el tiempo de los jueces, estaban a despensa, hermanos, que pudieran ser asaltadas, ¿sí? Por gente que estaba por ahí por el camino, ¿sí? Entonces, hermanos, el camino que ellos tomaron, hermanos, no fue un camino fácil. Además, hermanos, tuvieron que subir una pendiente aproximadamente como de 2,000 pies de altura. O sea, que tuvieron que escalar un poco y bajar. No fue un camino fácil, hermanos, ¿sí? Con el pesar que traían, hermanos, sí. Y este camino tan grande, hermanos, pues no fue fácil para ellos. Pero ellos decidieron caminar, hermanos, ¿sí? Algo curioso, hermanos, ¿sí? Que la gente de Belén aún recordaba a Noemí. Y el hecho de que la gente recordara a Noemí es que en aquel tiempo, hacía un poquito más de 10 años, quiere decir que Elimelec y Noemí eran personas muy bien conocidas en Belén, ¿sí? Porque si Noemí hubiera llegado a Belén y nadie la conociera, pues hubiera entrado ahora sí, como dicen, como Juan en su casa, ¿sí? ¿Quién es? Era un forastero. Pero no, cuando Noemí entró a Belén, hermanos, empezaron, oye, ¿no es esta Noemí? Quiere decir que la conocían y la tenían presente. Miren lo que dice ahí Ruth capítulo 1 del 19 al 22. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió. O sea, toda la ciudad, hermanos, no unas cuantos, no sus amigas. No, hermanos, toda la ciudad, ¿qué dice? Se conmovió. Hermanos, no llegaron en camellos o en elefantes o con criados cargando sus riquezas. No, hermanos. Me imagino que la situación física que ellos traían era deplorable. ¿Sí? Gracias, hermano. ¿Sí? O sea, venían con esta carga de lo que había sucedido ahí en Moab. El camino, hermanos, no había sido nada grato, nada confortable. Y la manera en que llegamos, dicen, toda la ciudad, dice, todo Belén, dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, y ellas le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, hermanos. ¿Sí? Noemí, decíamos la vez pasada que era algo así como alegría, como dulzura. Ahora llámenme amarga. ¿Sí? Porque dice, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Eso es lo que ella estaba sintiendo, hermanos. No dejes que tu amargura decida tu relación con Dios, tu teología, ¿sí? Y ella es lo que estaba haciendo, ¿sí? Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjense, aquí la prosperidad. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Sí? ¿Por qué me llamáis Noemí? ¿Por qué me llamáis dulzura, alegría? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Sí? Llámeme Mara. 22. Y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, así le llamaban, Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegó a Belén. Miren,
sin ella darse cuenta, sin ver la bendición que Dios estaba haciendo sobre su vida. Ella se sentía amarga, dolida, separada por Dios, alejada de Dios. Dios le estaba castigando, pero sin darse cuenta, hermanos, llegaron, dice, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron en el momento, hermanos, en que había abundancia, ¿sí? En que una persona que había perdido a su marido, ¿sí?, podía de alguna manera colectar algo para sobrevivir, ¿sí? En ese momento llegaron, cosa que ella no podía ver, ¿sí? Sus rostros reflejaban su aflicción. Hermanos, y esto nos debe de dar a entender de que siempre debemos de confiar en Dios. Miren lo que Noemí sentía, lo que Ruth estaba viendo en Noemí, ¿sí? Noemí estaba llegando a Ruth a una tierra totalmente extraña. Y en vez de Noemí acobijarla, no, cada vez le metía más carga sobre su vida. Pero Noemí no se daba cuenta que Dios, aún sobre esa situación, tenía control y su mano estaba sobre ella. Pero ella sentía la aflicción, ¿sí? Noemí estaba analizando al Dios, lo analizaba en base a su situación, pero no en base a su palabra, ¿sí? Hermanos, Noemí no se daba cuenta de la gran bendición que Dios le estaba dando. Miren, número 1, ¿sí? Llegaron a Belén. ¿En qué momento? O sea, no llegaron antes de la siega, ni llegaron después cuando se había acabado. No, llegaron en el momento en que empezaba el recoger el grano. Número 2, ¿sí? Noemí venía con una nuera, hermanos, que valía más que 7 hijos. Y Noemí no se daba cuenta de la nuera que Dios le había dado, ¿sí? Miren, más adelante, hermanos, en el versículo 4, que lo veremos entre algunas semanas más adelante, ¿sí? Las mismas amigas o personas que murmuraron acerca de lo que estaba pasando con Noemí, ¿no será esta Noemí? ¿No es aquella mujer próspera, por así decir? Miren lo que dice en el versículo 4:15, dice, las mujeres decían a Noemí, load sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. O sea, para ti es la redención para ella, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Ella es de más valor para ti que 7 hijos. Hermanos, Dios había dado esa nuera a Noemí, y Noemí, hermanos, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿sí? O sea, quiero que te des cuenta, ¿cuál es la diferencia entre Ruth en el capítulo 4 y Ruth en el capítulo número 1? Es su nuera. Y es la mujer que está decidida a seguir con este Noemí. Pero Noemí no se da cuenta, hermanos, de la bendición que Dios le está dando a ella desde el principio, ¿sí? Y si eso te parece poco, déjame te digo algo. Noemí, hermanos, solamente veía la redención a través del hijo que Ruth le había dado, ¿sí? La próxima predicación que me toque, vamos a ver cómo empieza el Señor a trabajar a través de la redención entre Ruth y vos y el pariente desconocido, ¿sí? No se lo pierda. Pero hermanos, Noemí decía, Señor, me has dado descendencia. Pero qué visión tan corta tenía, ¿sí? Y eso nos pasa a nosotros. Dios nos bendice a veces, hermanos, y nos conformamos con migajas que caen al piso a veces. ¡Wow, Señor, me estás bendiciendo! Hermanos, el hijo, vamos a decir de Noemí, porque cuando ese hijo nació le fue entregado a Noemí, porque era
se fue la palabra, la restauración, ¿sí? Hacia su familia, ¿sí? Ella veía solamente ese hijo, pero hermanos, ese niño, hermanos, vino a ser el abuelo de David, el rey más grande de Israel que haya tenido, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? No era el redentor solamente de su familia, y ella lo veía como eso. Pero hermanos, ese niño que nació fue pieza clave para que viniera, fue el abuelo del rey David. Y las cosas no se quedan ahí solamente, hermanos, porque fue la genealogía para que viniera Cristo Jesús. O sea, Noemí, hermanos, no se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y eso puede estar pasando en tu vida en este momento, ¿sí? Dios puede estar trabajando de una manera tan poderosa que tú no te das cuenta de lo que está sucediendo en tu vida. Señor, tengo aflicción, tengo pesar, te has separado de mí. Pero Dios sigue ahí trabajando en tu vida, posiblemente detrás de ti, cuidándote, resguardándote, guiándote en tu amargura para que no pierdas el paso, ¿sí? Llevándote a la tierra de pan, a la casa de pan, a Belén, en el momento exacto y tú no te das cuenta. Permitiendo que te juntes con las personas indicadas para que haya bendición en tu vida y tú no te das cuenta de ello. Y para que la bendición que viene, tú solamente la recibas, pero no te des cuenta que es una bendición que va más allá, hermanos, de generación y generación. Tú y yo, hermanos, estamos el día de hoy aquí porque una mujer llamada Ruth decidió hacer lo correcto delante de Dios. ¿Sí? Porque ella, hermanos, decidió seguir a Noemí y ella decidió hacer lo que su suegra le estaba pidiendo que hiciera y viniera, hermanos, el abuelo del rey David y de ahí viniera la descendencia del Hijo de Dios, hermano. Si tú vas al libro de Mateo, partimos de ahí y vas a encontrar, si te vas al último capítulo, vas a encontrar la descendencia hasta llegar al rey David. Pero si te vas al libro de Mateo, vas a encontrar la descendencia hasta llegar a Jesucristo. Eso es lo que Dios te quiere decir a través de este libro. No me digas, hermanos, que no es un libro hermoso y perfecto que hasta me dan ganas de leerlo una y otra vez y otra vez. ¿Sí? Yo no sé qué aflicciones estés pasando en tu vida, hermanos, pero vamos a cerrar con esto, hermanos. Número uno, la amargura, hermanos, produce ceguera espiritual. Amén. Así que no estés amargo. ¿Está pasando por problemas? Sí. Pero esos problemas son consecuencias mías. Malas decisiones que yo tomé. ¿Sí? En una relación de dos personas, a lo mejor piensan separarse. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios así lo quiere. ¿Sí? A lo mejor fue una decisión equivocada que yo tomé. ¿Sí? A lo mejor Dios me decía, no os unáis en yugos desiguales. ¿Sí? Porque si yo soy tu padre, ¿quién va a ser tu suegro? ¿Sí? Y los suegros, hermanos, se meten a la casa. No les puedes cerrar la puerta. ¿Sí? Entonces, posiblemente, hermanos, ese conflicto que hay en la casa, hermanos, es porque no estoy siguiendo los estatutos de Dios. Estoy permitiendo que Satanás entre a mi casa, hermanos, y viva en mi casa. Pues claro que va a haber problemas en tu hogar. ¿Sí? Yo no sé cómo estén tus hijos, yo no sé, pero a lo mejor ellos están trayendo males dentro de tu casa y tú ni cuenta te des y las cosas están, como se dice en el mundo, color de hormiga dentro de tu familia. Porque estás permitiendo, hermanos, que cosas malas acechen, entren a tu hogar. Cuando lo que yo haría, hermanos, sería sacar todo, inspeccionaría cada lugar de mi casa, no sea que esté algo por allí, por parte de mis hijos, alguna revista, algo, hermanos, esté adorando cosas que no deben de ser. Y diga yo, pero ¿por qué estamos sufriendo? Recuerdo ese tiempo, aquí una familia, aquí, hermanos, tenía gran pesar, y pesar, y pesar, y pesar. La familia se fue y les empezó a ir muy mal allá donde estaban. Y un día el pastor y unos diáconos fueron con él porque algo malo el esposo había hecho. Y cuando se les reveló lo malo que habían hecho, el esposo pues empezó a llorar y la esposa ahí dice,
con razón, dice, ahora entiendo por qué Dios nos ha castigado tanto. ¿Sí? Porque algo malo se había hecho y no había sido sanado, no había sido cortado. Y cuando se confesó el mal que se había hecho, entonces comenzó la restauración. ¿Sí? Y eso puede pasar en tu vida también. Te lo está diciendo aquí a través del libro de Ruth. ¿Sí? No dejes que la amargura, ¿sí?, te produzca ceguera espiritual. ¿Sí? Las obras de Dios, hermanos, son más grandes de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Sí? Y lo acabamos de ver, ¿sí? Dios permitió, hermanos, que naciera la redención de Noemí. Pero fue más allá que eso. Fue el nieto de David. Y fue el tataranieto por el cual vino el Mesías, hermanos. ¿Sí? Wow. ¿Sí? Lo que Dios hace, hermanos, ¿sí? Las obras de Dios son más grandes de lo que tus ojos pueden ver. Dios tiene un plan que nada ni nadie, hermanos, puede detener. Si Dios tiene un plan en tu vida, hermanos, nadie lo va a detener. Que vas a sufrir para llegar a Él, que vas a tener pesares y problemas, sí, porque estás involucrado tú. Y tú y yo tomamos malas decisiones a veces. Pero hermanos, el plan de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Nada ni nadie lo va a interrumpir. Número 4, tu vida tiene un significado. Noemí pensaba que su vida ya no tenía significado. Soy vieja y como que ella decidió regresar a Belén para morir en paz allá, con sus familiares a lo mejor, en su tierra. Pero había algo más, hermanos, había algo más en ello, ¿sí? Así que tu vida tiene un significado. Vean el significado que tuvo Noemí, aunque ella no lo podía ver. Un gran significado. Y por último, hermanos, la mayor necesidad, hermanos, tuya y mía, ¿sí?, no son las riquezas. La mayor necesidad, mujeres, hombres, no es casarse. No que invite a que no se casen, ¿verdad? Pero no es la mayor necesidad, hermanos. La mayor necesidad, hermanos, no es tener reconocimiento, fama, en la iglesia, en el trabajo, tener un buen empleo, una buena posición, con un buen sueldo. No, hermanos. La mayor necesidad que cada uno de nosotros debemos de tener, hermanos, es el relacionarnos con Dios. La mayor necesidad de nosotros no es tener riquezas, ni tener amigos, ni parejas. La mayor necesidad es venir a refugiarnos bajo las alas del Dios Todopoderoso. Vayamos a Salmo 91:1, una vez más, ¿sí? Y lo vamos a leer todos juntos, hermanos. ¿Qué dice? Esperen, ahí está. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.